Continuando con nuestra secuencia de videos que tratan acerca de la aplicación del teorema del elemento extra en amplificadores básicos, como una pequeña introducción, las herramientas generales disponibles para el análisis de circuitos son ladder-like, Mayas, nodos, los teoremas de Thevenin, Norton, etc. Estos métodos generales se han discutido bastante en este canal. Estos métodos a su vez funcionan muy bien si se requieren resultados numéricos, pero puede que sean difíciles de aplicar si se requieren resultados simbólicos, ya que los procedimientos pueden ser algebraicamente tediosos y las respuestas pueden obtener alta entropía, ¿no? Veamos de qué se trata este término, ¿no? Alta entropía o baja entropía. Por ejemplo, si nosotros en un circuito queremos encontrar la resistencia vista desde los terminales AB, ¿no? De repente podemos encontrar esto así como está. Entonces, ¿es un resultado útil? Sí, si es que coloco los valores en cada resistencia, puedo obtener, ¿no?, el valor de la resistencia equivalente que estoy queriendo hallar. Pero otra forma de presentar esto de aquí, ¿no?, que ustedes están viendo, sería esto, ¿no? Esto de acá es lo mismo de acá, solo que aquí yo tengo, me parece, y creo que podemos estar de acuerdo, una mucha mejor presentación, ya que de inmediato puedo darme cuenta o puedo tener una imagen mental de lo que se trata, ¿no? Entonces, a este resultado de acá le llamamos de alta entropía y a este resultado de acá le llamamos de baja entropía. Da para notar que este resultado de aquí tiene un mejor orden que aquí, ¿no? Está más ordenado. A eso refiere la entropía, de un grado de orden. En este caso aplicado a circuitos, ¿no? Expresiones con un mejor orden, ¿no? Y además, y lo más importante, baja entropía, el término baja entropía fue establecido por el creador del teorema del elemento extra, David Middlebrook, ¿no?, para expresiones que muestran resultados analíticos útiles, como este de acá. Sin embargo, hay un grupo de técnicas muy útiles para este objetivo, es decir, para trabajar con circuitos que tengan variables algebraicas. Uno de ellos es el teorema de Blackman. Otro de ellos es el Generalized Time and Transfer Constant Circuit Analysis, propuesto por el profesor Hajimiri, y el que vamos a continuar viendo, ya que hemos visto otros videos sobre esto, es acerca del teorema del elemento extra EET y NEET. A estas técnicas se les denomina DOA, ¿no?, Design Oriented Analysis, análisis orientado a diseño. En el canal hemos trabajado bastante con el teorema de Blackman y con la técnica propuesta por el profesor Hajimiri, ¿no? Acá en el canal hay varios videos sobre esas técnicas. Vamos a continuar viendo acerca del teorema del elemento extra. Acá les presento un mapa conceptual de estas técnicas de análisis de circuitos, ¿no? Por ejemplo, aquí está el teorema de Blackman, ¿no? Aquí está el teorema del elemento extra, aquí están las técnicas de Hajimiri, ¿no? Todo este mapa conceptual ustedes lo pueden encontrar en el libro de Denis Foch. Ahora, en videos anteriores hemos visto cómo aplicar el EET en circuitos eléctricos básicos, ¿no? EET básico, 2 EET, donde se eligen dos elementos extras, y también hemos trabajado con eligiendo al elemento extra como la fuente dependiente, es decir, tomamos una fuente dependiente del circuito, ¿no?, como el elemento extra. Ahora en este video veremos cómo aplicar el EET en amplificadores básicos, siendo el elemento extra alguna resistencia. Ahora, el teorema del elemento extra nos permite calcular la función de transferencia de un circuito. Por ejemplo, ustedes tienen este circuito de aquí y detectamos que si abrimos el puerto XY o Z tiende a infinito, ¿no?, que es lo mismo, el cálculo de la función de transferencia será más sencillo. Por ejemplo, aquí la función de transferencia salida-entrada sería igual a esta relación de acá, ¿no?, donde el h infinito, este de acá,
se calcula siendo que Z tiende a infinito, ¿no? Aquí Z tiende a infinito, a eso se llamará estado de referencia del dispositivo, ya que Z lo hemos hecho tender a infinito y ese será su estado de referencia. Y en esas condiciones calculamos la salida entre la entrada. Ahora, el Zn es igual a la impedancia, ¿no?, que vista con la salida anulada a partir de acá, ¿no?, a partir de los puertos XY, ¿no?, donde estaba el Z. Y en esas condiciones, con la salida anulada y con la entrada en ON, encendida, vamos a calcular la impedancia Zn, ¿no?, donde estaba Z. Y Zd es la impedancia vista desde Z, ¿no?, con la entrada en OFF, ¿no?, con la entrada apagada. Sería esto, ¿no? Ahora, volvemos al circuito original y también podemos detectar que si cortocircuitamos el puerto XY o Z tiende a 0, el cálculo de la función de transferencia será más sencillo. Y llegamos a esta relación de acá. Esa es otra forma de ver al elemento extra, ¿no?, similar al de aquí, donde este H sub 0 se calcula siendo que Z tienda a 0 o un cortocircuito. A eso se le llama estado de referencia del dispositivo, ¿no? Lo demás, Zn y Zd, se calcula de la misma manera que hemos comentado aquí. Y la relación entre estas dos fórmulas de aquí es la mostrada. Y en cuanto a las entradas y salidas, por ejemplo, tenemos un sistema lineal, acá está su entrada, acá está su salida, y la función de transferencia sería salida sobre entrada, donde lo que está en el denominador, en este caso la entrada, es lo que se inyecta, y lo que está en el numerador es la salida, o en este caso lo que se va a observar, la variable que se va a observar. Por ejemplo, aquí tenemos la salida del circuito y la función de transferencia es B sub 0 sobre B sub in. Entonces el B sub in es la entrada del circuito. Aquí, por ejemplo, queremos observar, ¿no?, queremos ver esta variable, ¿no?, el I sub 0, ¿no?, que puede estar pasando por una impedancia, ¿no?, no necesariamente es un cable por acá, sino puede ser una impedancia por donde esté pasando el I sub 0. Entonces la entrada que esté en el denominador va a ser una fuente de corriente. Aquí, por ejemplo, queremos ver la impedancia vista desde estos puertos, ¿no? Entonces lo que debemos de inyectar es una corriente, ¿no?, y en esos terminales de la fuente de corriente observaremos la caída de tensión. Del mismo modo, si queremos observar la admitancia desde este puerto, debemos de inyectar en dicho puerto o desde ese puerto una fuente de tensión por donde pasa esta corriente, ¿no? Inyectamos la fuente de tensión y observamos la corriente. Y también no olvidar que la impedancia de salida y la admitancia de salida se hallan con las entradas o con la entrada respectiva en OFF, apagadas. Algo más acerca del cálculo de Zn, ¿no?, de esta impedancia que vamos a ver desde acá. Nótense que hay dos entradas inyectándose en el circuito. Está Bin en este caso y está Bt. Por lo tanto, ambas deben anular la salida, ¿no?, porque hace un momento dijimos que esta impedancia se calculaba con la salida anulada. Es decir, de alguna forma, ¿no?, estas dos entradas anulan la salida. Bien. A eso se le llama null double injection o doble inyección anuladora. ¿Por qué? Porque hay dos entradas y estas dos entradas, ¿no?, están anulando la salida. Y en esas condiciones se halla la impedancia Zn o desde ahora también Z null, ¿ok? Btest sobre Itest. Algo muy importante es que Vout igual a 0 no significa que la salida sea cortocircuitada. Es decir, no significa esto de aquí, sino más bien significa que si por ejemplo estamos tomando la salida en una impedancia, ¿no?, y anulamos la salida,
por ahí pasó una corriente igual a cero, de tal forma que corriente igual a cero por la impedancia me da tensión igual a cero. O también lo podemos ver de esta forma, ¿no? Si es que es un circuito abierto y estamos en ese circuito abierto tomando la salida y decimos que vamos a hallar la impedancia null, entonces la salida la anulamos, ¿no? Vout igual a cero, pero eso no significa que se está cortocircuitando. Simplemente por ahí no pasa una corriente como es conocido, ya que este es un circuito abierto. Bien. Ahora les presento al teorema del elemento extra 2EET. Por ejemplo, acá tenemos el circuito y tenemos una impedancia Z1 y Z2 que están entre los puertos AB y XY. Entonces, de la misma forma podemos detectar que si es que abrimos esas impedancias, ¿no? Y a eso le llamamos el estado de referencia de los dispositivos Z1 y Z2, la función de transferencia puede ser hallada más fácilmente. Entonces, esta sería la fórmula correspondiente, ¿no? Donde este H sub 0 se halla con el Z1 tendiendo a infinito y Z2 tendiendo a infinito. Esto de aquí sería el estado de referencia de los dispositivos. Todos estos zetas n's que están en el numerador se refieren a los zetas nulls, a la impedancia que se halla con la salida anulada. Y estos zetas d que ven a ustedes aquí se calcula con la entrada en off. Por ejemplo, esta Zn1 es la impedancia que se ve desde Z1 con la salida anulada y el Z2 en su estado de referencia. Noten que aquí Z2 está en Open Circuit, que ese es su estado de referencia. Similar, el Zn2 es la impedancia que se calcula desde Z2 con la salida anulada, ¿no? Y con el Z1 en su estado de referencia o Open Circuit. Z2 es infinito o Open Circuit. Aquí esto de acá lo copiamos de acá, ¿no? Y esto de acá, noten que este es Zn2 elevado a un asterisco. Esta de acá corresponde a la impedancia que se halla desde la impedancia 2 con la salida anulada, pero Z1, ¿no? En estado opuesto. Dado que Z1 ahora está en short circuit, que es lo opuesto a Z1 tendiendo a infinito, ¿no? O open circuit. Por eso es que le estoy colocando aquí un asterisco, ¿no? Para que se diferencie de esto. Bien, ahora esto de acá, estas zetas D que están en el denominador, se calculan con la entrada en off. Entonces la ZD1 es la impedancia vista desde Z1 con la entrada en off, ¿no? Y con la impedancia Z2 en su estado de referencia o open circuit. ZD2 es la impedancia vista desde la impedancia 2 con la entrada en off y con la impedancia Z1 en open circuit, ¿no? En su estado de referencia, ¿no? Estado de referencia Z1 es infinito open circuit. Entonces copiamos esto, lo colocamos acá y lo multiplicamos por esto de acá. Ahora ZD2 elevado a un asterisco es la impedancia vista desde la impedancia 2 o donde está la impedancia 2 con la entrada en off y Z1 en su estado opuesto al estado de referencia, porque en el estado de referencia asumimos que Z1 es infinito o open circuit. Entonces ahora calculamos esta impedancia con Z1 en short circuit o estado opuesto al estado de referencia. De igual forma podemos detectar, por ejemplo, que la función de transferencia salida entre entrada, ¿no? Puede ser más fácilmente encontrada si Z1 y Z2 están en cortocircuito. Entonces la fórmula sería la siguiente. Noten que acá este H sub 0, que no es el mismo de acá, se calcula, ¿no? Con Z1 tendiendo a 0, Z2 tendiendo a 0 o
en short circuit, y ese sería su estado de referencia. Nuevamente, estas zetas n que ustedes ven aquí en el numerador se calculan con la salida del circuito anulada. Por ejemplo, y nuevamente, Zn1 es la impedancia que se observa desde donde está Z1 con la salida anulada y con el Z2 en su estado de referencia, que es short circuit, Z2 tendiendo a 0. Esta Zn2 de aquí es la impedancia vista desde donde está Z2 con la salida anulada y con Z1 en su estado de referencia o en short circuit. Entonces copiamos esto, lo agregamos acá y lo multiplicamos por este Zn2 elevado a un asterisco, que como ya vimos anteriormente, ese es el estado opuesto. Entonces Zn2 es elevado al asterisco, es la impedancia vista desde Z2 con la salida anulada y con la otra impedancia Z1 en estado opuesto, en open circuit, porque es opuesto a lo que está aquí, ¿no? Z1 tendiendo a 0 o en short circuit. Es opuesta al estado de referencia que hemos asumido en un primer momento. Ahora, estas zetas desde aquí, lo que están en el denominador, son las impedancias que se hallan con la entrada en off. Por ejemplo, esta ZD1 de aquí se halla desde la impedancia Z1 con la entrada en off y con la impedancia Z2 en short circuit o en su estado de referencia. Esta Z2 de acá es la impedancia que se calcula desde Z2, desde donde está Z2, con la entrada en off y con la impedancia Z1 en su estado de referencia, short circuit. Ahora, este de acá lo colocamos aquí y esta ZD2 elevado al asterisco sería la impedancia vista desde Z2 con la entrada en off y con la impedancia Z1 en su estado opuesto. Dado que aquí Z1, el estado de referencia de ese dispositivo, es tendiendo a 0 o cortocircuito, el estado opuesto será un open circuit. Ahora también podemos pensar que si es que cortocircuitamos esta impedancia y abrimos esta otra de acá, ¿no?, el cálculo de la función de transferencia puede ser más fácil, ¿no? Y entonces tendremos esta fórmula de aquí, ¿no?, donde este h sub 0 de aquí no es el mismo de aquí ni es el mismo de aquí. Entonces ese es el estado de referencia, ¿no? Comentarios similares a todo lo que hemos visto anteriormente, y este sería el estado opuesto. De la misma forma podemos detectar que si es que cortocircuitamos esta impedancia y si es que abrimos la otra impedancia, el cálculo de la función de transferencia out entre in puede ser más fácil de hallar. Entonces para ese caso tendremos la siguiente fórmula, ¿no? Nuevamente este h sub 0 no es el mismo de acá, no es el mismo de acá, ni es el mismo de acá, y este sería su estado de referencia. Comentarios similares a cómo hallar esta Zn1, Zn2, y esto sería su estado opuesto. Esto va a quedar obviamente mucho más claro cuando veamos los problemas resueltos. Algunas observaciones. Algunas de las ecuaciones del EET que usaremos son ligeramente diferentes a su forma original. Sin embargo, esto no cambiará el procedimiento de cálculo al aplicar el EET, ni tampoco afectarán los resultados. Estos ligeros cambios los hice para una presentación más simple de las fórmulas originales de EET a mi modo de ver. La fórmula original de las ecuaciones del EET puede encontrarse en las referencias. Y no olvidar las siguientes particularidades. Por ejemplo, si tenemos una fuente de tensión entre los terminales AB y por dicha fuente pasa una corriente de igual a 0, por el teorema de la sustitución podemos reemplazarlo, ¿no?, por un circuito abierto donde allí cae una tensión Bs. Lo mismo para esto, ¿no? Si acá tenemos una fuente de corriente, ¿no?, entre los terminales AB, en cuyos terminales de dicha fuente cae una tensión de 0 voltios, ¿no?, lo podemos reemplazar por un cortocircuito, ¿no?, en cuyo corto pasa una corriente Is.
¿no? Muchas veces serán usadas, ¿no?, estas particularidades para el cálculo de las impedancias de admitancias. Y también en muchos de los cálculos de impedancias también usaremos el teorema de Blackman, ya que este teorema llega a ser una particularización del EET. Ojo que el teorema de Blackman es más antiguo que el EET, pero del EET se puede llegar al teorema de Blackman. En este grupo de 8 videos veremos que se usó a las resistencias como elemento extra. También se pudo usar a las fuentes dependientes como elemento extra. Entonces en los videos 1, 2, 3, 4 y 5 aplicaremos el EET en amplificadores básicos. Los videos 1, 2, 3 y 4 ya han sido concluidos. Abajo en la descripción de este video les dejo los respectivos links. Hoy día veremos el video 5. Y estos son los circuitos que hemos estado resolviendo. Hoy día veremos este par de ejemplos. En los videos 6, 7 y 8 aplicaremos el 2EET en amplificadores básicos. Esos serán los circuitos que resolvamos. Los problemas resueltos de los videos 6, 7 y 8 se desarrollaron en los videos 2, 3 y 4 respectivamente. Sin embargo, en dichos videos se aplicará el 2EET para efectos de comparación. Asimismo, en otro grupo de videos también hemos visto la aplicación del elemento extra a circuitos eléctricos básicos y amplificadores con op-amps. En la descripción de este video les dejo los respectivos links. Y por último, estas son las referencias que yo he usado. El libro del profesor Bache-Borperian, Fast Analytical Techniques for Electrical and Electronic Circuits, muy buen libro, muy recomendado. Asimismo, el profesor Bache-Borperian tiene un canal aquí en YouTube, muy recomendado. Asimismo, también he buscado y he tomado varias consideraciones de los papers originales del elemento extra, ¿no?, ya que este teorema fue dado por el profesor Middlebrook, ¿no? En dichas referencias ustedes pueden encontrar bastantes datos interesantes, ¿no?, que pueden tomar en consideración, ¿no? Por último, el EET no intenta sustituir a los métodos clásicos, sino que busca ser un método alternativo para el análisis. Bien, vamos entonces hacia el objetivo. Bien, vamos a continuar con este problema. Nos piden hallar la relación de transferencia B sub 0 sobre B signal. Noten que es un amplificador realimentado. Bien, acá estamos trabajando con un MOSFET. Y el amplificador que tenemos acá, miren que la señal entra por el surtidor, ¿no?, o la señal se está inyectando entre el surtidor, en el surtidor, y la salida se está tomando en el drenador. Por lo tanto, este es un puerta común, ¿no? amplificador, puerta común, de acuerdo a todo lo que hayamos visto en el canal. Ya, y es un amplificador realimentado. Miren cómo se está realimentando desde la salida hacia aquí. Bien, como siempre, la primera pregunta que debemos de plantearnos es qué sacar o qué resistencia abrir o qué puerto cortocircuitar para que quede un circuito más sencillo de trabajar. Lo primero que se me puede ocurrir, por ejemplo, es que el R1 tiende a infinito, o lo que es lo mismo, abrir este puerto y nos quedaría un amplificador como este. Que es mucho más sencillo de trabajar que este de acá. Entonces, yo puedo, como siempre, al momento de usar el teorema del elemento extra, de plantearme esa pregunta: ¿qué saco o qué resistencia abro? ¿O qué puerto yo cortocircuito o qué resistencia yo cortocircuito, ¿no?, de tal manera que trabaje con un circuito más sencillo, con un circuito resultante más sencillo? Entonces yo podría decir que el elemento extra va a ser R1 y lo vamos a hacer tender a infinito. Ok, entonces, tal como ya hemos visto, usamos esta fórmula de acá, donde Z es el R1, ¿no? Entonces nos quedaría que el H va a ser igual a B sub 0 sobre B signal
y acá sería h infinito, R1 tiende al infinito, 1 más R null sobre R1 sobre 1 más RD Bien, listo. Vamos a dibujar, ¿no?, el modelo en pequeña señal de todo el circuito y a partir de ahí comenzar a trabajar, ¿no? Entonces tendríamos acá que el modelo en pequeña señal de este MOSFET, vamos a usar el modelo 1, el modelo más básico de todos. Entonces acá tenemos más menos B gate source, acá tendríamos BGS, BGS. Noten cómo acá está el surtidor, acá está la puerta y acá está el drenador. Entre la puerta y el drenador está R1, que es el elemento extra. Entre el drenador y tierra está RD. Y acá está más menos B sub 0. Entre el surtidor y tierra está el B signal. Y entre la puerta y tierra está R2. Listo. Bien, ese sería el circuito, ¿no? Ok, vamos a hallar entonces el H infinito, ¿no?, que se halla con el R1 tendiendo a infinito. Y en esas condiciones hallamos el B0 sobre el B signal. Entonces el circuito que nos queda con este tendiendo a infinito es este de acá. Y este de acá es un puerta común, es un circuito que ya lo hemos trabajado muchas veces aquí en el canal, ¿no?, en los amplificadores básicos con MOSFET. Más menos B signal. Acá está B sub 0 y acá está R2. Directamente la ganancia de acá, ¿no?, eso ya lo hemos visto también, es B sub 0 sobre B signal es GM por RD, o lo que es lo mismo RD sobre RM, ¿no? No hay inversión de fase aquí, inyecta la señal y acá no debe haber desfasaje. Bien, ahora vamos a trabajar con el RN. Y eso, la R null se halla con el B sub 0 igual a 0, o sea, con la salida igual a 0, y hallamos BTS sobre ITS. Entonces, donde hemos escogido el elemento extra, le ponemos ese BTS que manda un ITS aquí. Entonces nos quedaría este circuito. R2 más menos BTest acá estaría, o acá está GMBGS, acá está RD más menos B sub 0 igual a 0, y acá está el B signal. Y entre la puerta y el surtidor está más menos BGS. Ya, noten que este punto es 0 voltios, ¿no? Es el mismo de acá, es el mismo de acá. Este punto es 0 voltios. Por lo tanto, 0 voltios también está acá. Entonces, lo que yo podría hacer, ¿no?, es una ley de voltaje de Kirchhoff, ¿no? Así, tierra a tierra, ¿no?, que este punto es el mismo de acá, con esto se relaza. Entonces planteamos la ley de voltaje de Kirchhoff. Primero el voltaje en R2, pero el voltaje en R2, noten que el ITES pasa por acá, el ITES viene así. Está más, ¿no? Entonces, más menos BGS. Entonces eso sería más menos ITES por R2 menos más BT más menos B sub 0 igual a 0. Entonces esto de acá es igual a 0.
De acá directamente ya podemos sacar el Rn. Entonces Btest sobre Itest, que es igual al Rn, esto es R2. Listo, solamente bastó una ecuación, una ley de voltaje de Kirchhoff. Ok, hay que recordar también que lo siguiente, que como esto es B sub 0 igual a 0, esto no es un cable, sino que por aquí viene una corriente igual a 0. Bien. Listo. Entonces, eso quedaría. Ahora vamos con lo que nos falta, el RD. El RD se halla con la fuente, ¿no? El base signal, la fuente de entrada en off. Como esto es una fuente independiente, ¿no?, de tensión, una fuente independiente de tensión en off, en otras palabras es un cortocircuito. Vamos a ver qué resistencia será. Esto va a estar en corto, ok, esto está en corto y nosotros vamos a ver desde acá. Como hemos quitado el R1, entonces nos quedaría un circuito así. R1. Esto está en corto, por lo tanto, acá está el más menos VG, acá está el más menos VGS. Acá está A, acá está B, donde estaba el elemento extra. Acá está GM, BGS y por acá está el RD. Ya pues, y nuevamente aquí aplicamos Blackman, pues, ¿no? Entonces de acá yo veo el RD, ¿no?, desde acá. Ojo, nuevamente esto de acá que yo dibujo no es que acá hay una resistencia, sino yo la estoy poniendo por manía, nada más, para saber de dónde estoy mirando, ¿no? Desde la resistencia que ustedes miren, ese puerto lo tienen que abrir, ¿no? Yo pongo una resistencia para, no sé, por manía o por guiarme. Bien, rápidamente, el teorema de Blackman ya lo hemos trabajado mucho aquí en el canal. Lo voy a hacer acá. RABD con GM BGS en off. Como es una fuente de corriente, ¿no?, se abre y me quedaría un circuito así. R1, acá está AB y acá está RD. Este es tierra, es el mismo punto, entonces yo miro así, estas dos están en serie. El otro, el T-short circuit. El T-short circuit es, como su nombre lo indica, short circuit, los terminales AB, que es desde donde yo estoy mirando, ¿no?, va a estar desde donde yo voy a observar la resistencia, están en corto. Y en esas condiciones hay BGS sobre BGS circunflejo. Esto está en corto. Si está en corto tendríamos una resistencia por acá, la fuente por acá y la otra resistencia acá. Este es tierra, este es el mismo punto. Esto está en paralelo con esto. Acá está el BGS. Entonces R1 está en paralelo con RD. Esto ya no está y esto es GM BGS circunflejo. Entonces la corriente vendría así, en dirección de esta, en contra de la dirección de la caída del BGS. Entonces menos BGS sería GM R1 paralelo con RD por BGS circunflejo, pasa para acá como BGS circunflejo, nos quedaría esto. GM R1 paralelo con RD. Ahora el T-Open Circuit con los terminales AB en circuito abierto. Esto está en corto. Y hallamos nuevamente BGS sobre BGS circunflejo. Esto está en circuito abierto, los terminales AB en circuito abierto, por lo tanto la corriente que pasa por acá, lo vamos a dibujar así. Acá está más menos BGS, acá está R1, acá está A, acá está B, acá está la fuente y acá está RD. Tierra, 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 el mismo punto.
Si esto está en circuito abierto, por acá no pasa corriente, pues la corriente es igual a cero, entonces Vgs es igual a cero. La corriente de esta fuente se queda dando vueltas por acá, no va hacia acá, porque acá hay un circuito abierto. Por lo tanto, Blackman estipula que RAB es RABD 1 más T short circuit 1 más T open circuit. RABD es R1 más RD 1 más T short circuit 1 más GM por R1 paralelo con RD 1 más T open circuit es 0, 1 más 0, me queda esto. Yo puedo reducirlo un poco más, ¿no? R1 paralelo con RD es R1 por RD, R1 más RD, entonces esto es R1 más RD más, esto se va con esto, me queda GM R1 RD. Bien, acá podríamos, por ejemplo, ahí lo podemos dejar, ¿no? Ahí lo podemos dejar. Bien, si ustedes quieren, factorizan, ¿no? Entonces directamente acá por Blackman, ¿no? Lo he hecho rápido porque esto es algo que ya lo hemos trabajado mucho en el canal, ¿no? Así que espero que esto ya lo hayan visto. Por Blackman RD, que es igual a RAB, sería esto: R1 más RD más GM R1 RD. Listo, y con eso ya tenemos todo, ¿no? Acá colocamos el H infinito, que es GM RD1 más R null sobre R1. R null es R2, entonces nos quedaría 1 más R2 R1 sobre 1 más RD sobre R1. 1 más RD, todo esto que está acá. Este es R. Perdón. Mil disculpas. Esto es R2. Mil disculpas. Esto es R2. R2. Mil disculpas por el error. Entonces esto es R2. Entonces acá nos quedaría R2 más RD más GM R2 RD sobre R1, y esto es igual al H, que es P sub 0 sobre B sin. Bien, eso sería todo entonces de este problema. Pasemos a otro. Bien, vamos a continuar entonces con este problema. Nos piden hallar el B sub 0 sobre B sub S, ¿no? Que es la función de transferencia. Miren que acá hay capacitores, no hay resistencias, ¿no? Son capacitores. Vamos a ver cómo se resuelve. Este problema está aquí, lo encuentran en el libro del Besat Razavi, ¿no? Esta es la primera edición, ¿no? Estaba en la segunda, que yo recuerde. Eso lo encuentran en el capítulo de feedback. Aquí está. A pesar que acá nos dan nos dan que lambda es igual a 0, primero, que lambda sea igual a 0 significa que no hay resistencia R sub 0, ¿no? Pero acá nos están diciendo que se debe usar R sub 0. Vamos a usar resistencia R sub 0, después vamos a ver qué pasa. Este fue un problema que me propuso, ¿no? Mi gran amigo Julio César Saldaña, que de aquí le mando un fuerte abrazo. Ya sé que está por Lima, ¿no? Así que un muy buen problema, y de hecho muy buen amigo al proponerme este problema. Vamos a ver entonces. Primeramente, este tipo de amplificador es un surtidor común. La señal entra por la puerta, sale por el drenador. Entonces es un surtidor común y está realimentado a partir de este condensador. Ahora, no lo vamos a ver con condensadores, sino lo vamos a ver con impedancias. Entonces el circuito se va a ver así, ¿no? El circuito lo veríamos así. Acá está I, ¿no? Que esto es DC, ¿no? Eso es para polarización.
acá está Z2, así lo vamos a trabajar, y esto es algo con lo que ya nosotros hemos estado trabajando, ¿no?, en los anteriores videos, ¿no? Vamos a trabajarlo con impedancias. Ahora, en AC o en pequeña señal, nosotros sabemos que la fuente de corriente en DC va a estar en off, se abre, ¿no?, y esto no va a estar. Ahora, que me digan que se utilice R sub 0 significa que vamos a trabajar directamente con este modelo, ¿no? Bien. Ahora, ¿quién podría ser el elemento extra, ¿no? Y la pregunta que nos debemos de hacer es siempre qué cosas sacamos, ¿no?, o qué resistencia, o en este caso impedancia, hacemos tender a infinito, o qué puerto, o también, ¿no?, qué puerto abrimos, ¿no?, que significaría qué resistencia o impedancia hacemos tender a infinito, o qué puerto cortocircuitamos, que significa qué resistencia o qué impedancia cortocircuitamos, para que nos quede un circuito más fácil. Y se me ocurre que es esta de acá, dado que si Z2 hago tender al infinito, yo tendría este circuito. Y este es un circuito más fácil de resolver que este de acá. Bien, entonces por ahí podemos comenzar. El elemento extra entonces va a ser Z2, que lo vamos a hacer tender al infinito. Entonces la fórmula del elemento extra con la que vamos a trabajar va a ser esta: H infinito, Z2 tiende a infinito, 1 más Z null sobre Z2, 1 más ZD sobre Z2. Bien, comencemos. Vamos ahora a dibujar este circuito. Abramos esto porque todo lo vamos a trabajar en pequeña señal. Entonces, ¿qué nos quedaría? El circuito completo sería este. BS Z1, acá estaría más menos BGS. Entre la puerta y el drenador está Z2. Entre el drenador y tierra, ¿no?, entre el drenador y tierra está, acá no, porque esto se abre, sería entre el drenador y el surtidor, mejor dicho, entre el drenador y el surtidor está la fuente, y entre el drenador y surtidor también está el R sub 0. Entonces tendríamos esto, acá está la puerta, drenador, y acá está la resistencia, y acá está el V sub 0, y acá está el surtidor. Bien, esto sería el modelo. Ahora, a partir de aquí vamos a ir hallando por lo menos el Zn y el Zd. Ahora, vamos con el H infinito. El H infinito se halla con Z2 tendiendo al infinito, y en esa condición hacemos o hallamos B0 sobre Bs. Si Z2 tiende al infinito, nos quedaría este circuito de acá. Más menos Bs, acá está el Z1. Esto está abierto, ¿no?, y nos quedaría algo así. Y el R sub 0 entre drenador y surtidor. Esto es tierra, esto es tierra. Esto de acá es lo mismo que si nosotros redibujáramos así. Vamos a redibujarlo acá. Esto lo pasamos para acá y nos quedaría así. Acá está B0. Acá está Z1. Acá está BS. Y como no viene corriente por la puerta, acá está BS. Esto es un surtidor común, entonces la ganancia de tensión o
B sub 0 sobre BS simplemente sería R sub 0 sobre RM menos, ¿no? Porque hay inversión de fase como es un surtidor común, o lo que es lo mismo menos GM R sub 0. Por acá no pasa corriente, entonces directamente BS está acá, ¿no? Entonces me preocupo solamente de esto. Esto es algo que lo hemos hecho muchísimo aquí en el canal. Entonces H infinito es menos GM R0. Listo, ya tenemos esto. Ahora vamos con el Z null y acá lo vamos a colocar, ¿no? El Z null se halla con la salida igual a 0. En este caso la salida es una tensión B sub 0 igual a 0. Y vamos a ver qué tenemos, ¿no? Acá, donde está el elemento extra, le inyectamos esta fuente. Entonces, a ver, tendríamos esto así. Más menos BS. Acá Z1. Acá más menos BGS. Y acá está más menos BTest. Y test. GMBGS. Y acá está el B sub 0 con la condición que es igual a 0. Ya, bien. Nuevamente, y como siempre, no me canso de repetir que acá digan que B sub 0 es igual a 0. No es que es un cable, no es que es un corto, sino que por aquí vino una corriente que es igual a 0. Entonces, esta I-test de aquí va a ser, esta I-test llega a este nodo, ¿no? Y se debería de ir por acá, dado que por esta rama está mandando GMBGS, pero no se puede ir por acá porque ya la corriente es igual a 0. Entonces la I-test necesariamente tiene que venir por acá, por lo tanto I-test es igual a GMBGS. Entonces copiamos, I-test es igual a GMBGS. De ahí podemos despejar BGS, ¿no? IT sobre GM, y la inversa de GM en un MOS es RM del MOS, ¿no? Que es la inversa de GM, o RS si ustedes lo quieren por I-test. Ecuación 1. Ahora, BGS lo tengo que hallar en función de BT. Para eso podemos hacer, por ejemplo, para empezar, aquí me había olvidado poner, mil disculpas. Este es el surtidor está a tierra, ¿no? Entonces, noten cómo este es el mismo, este y este es el mismo punto, 0 voltios, tierra. Entonces, este punto es el mismo que este, es el mismo que este, y debido a que acá es 0 voltios, este punto es el mismo de acá, ¿no? Entonces, si este punto es el mismo de acá, esta tensión es igual a esta algebraicamente. O si ustedes quieren, plantean una ley de voltaje de Kirchhoff. Con ley de voltaje de Kirchhoff, ¿qué tendríamos? Tendríamos BGS más BT más menos B sub 0 igual a 0, pero por condición esto es 0. Entonces BGS es igual a menos BT, y esto de acá es de la ecuación 1. Entonces menos RM por I-test es perdón, más menos B-test. Ahora sí, es Z null, que es igual a BT sobre I-test, sería menos RM. Listo. O lo que es lo mismo, menos 1 sobre GM, ¿no? Menos acá. Ahora vamos con el ZD. Y eso lo hallamos con BS en off, ¿no? En este caso, como es una fuente de tensión independiente, estará en corto. BS en off, o sea, en corto. Y vamos a mirar desde acá, ¿no? Porque este es mi elemento X. Entonces,
esto está en corto, tendríamos esto así. Acá está Z1 más menos BGS. Acá está el GM BGS. Acá está el R0, acá está AB. Y nosotros vamos a mirar la impedancia ZD desde acá. Bien. Esto de acá por Blackman ya lo hemos estado haciendo, hemos hecho mucho, lo estamos trabajando mucho aquí en el canal. Es esta de acá, ¿no? Por ejemplo, en el problema anterior, en el problema 8, ¿no? En este de acá, tenemos esto, que ahí habíamos cometido yo había cometido un error, ¿no? Acá le puse R1, R1 y R1. ¿No? Acá, para nuestro caso, en lugar de R2 es Z1. Entonces hacemos todos esos cambios. ¿Sí? Hacemos todos esos cambios. A ver, creo que puede valer la pena, ya que estamos trabajando con impedancias, de repente se pueden confundir, ¿no? Creo que vale la pena invertir un poquito de tiempo. Entonces veamos. ZBD con GMBGS en off. O sea, esto en circuito abierto. Me quedaría esto. Acá Z1 R0. Nosotros miramos desde acá. Esto es el mismo punto que este, entonces Z1 está en serie con el R0. Ahora, T short circuit con AB en corto menos BGS sobre BGS circunflejo. Cortocircuitamos acá. Si cortocircuitamos, miren cómo Z1 está en paralelo con R0. Acá está más menos BGS. GM BGS. Este punto es el mismo de acá. Entonces la corriente viene así, en contra de esta caída. Entonces, menos BGS es GM Z1 paralelo con R0 por BGS circunflejo. Pasa por acá el BGS circunflejo y me queda esto. GM Z1 paralelo con R0. Ahora el TOP en circuit. Los terminales AB en circuito abierto. Menos BGS, BGS circunflejo. Si es que esto está abierto, ¿no? Por acá no va a haber ninguna corriente. Entonces la corriente de la fuente va a quedar dándose vueltas acá. No viene corriente, por lo tanto BGS es igual a 0. Entonces al final ZAB es ZD, sería este de acá, Z1 más R0, 1 más T short circuit, que sería esto, GM Z1 paralelo con R0. Y si acá ustedes trabajan un poco el Z1 paralelo con R0, es Z1 por R0 sobre Z1 más R0, entonces les quedaría así, más GM Z1 R0. Si ustedes quieren Z1 más R0, 1 más GM Z1, esto sería el ZD. Listo. Directamente entonces acá tendríamos ZD es igual a Z1 más R0, 1 más GM Z1. Listo, entonces ya tenemos todo lo necesario para ensamblarlo aquí, ¿no? En todos estos puntos de acá, todos estos parámetros, aquí, aquí y aquí. Entonces H infinito sería menos GM R0 por 1 más Zn sobre Z2, ¿no? Zn habíamos hallado que era menos 1 sobre Gn, ¿no? Entonces, sobre Z2, entonces tendríamos, a ver,
tendríamos 1 menos 1 GM Z2 sobre 1 más ZD sobre Z2. ZD es todo esto y lo dividimos entre Z2. Z1 más R0 y esto es P sub 0 P sub S. Bien, ahí tenemos la respuesta, solo que le vamos a dar una forma mucho más entendible, de más baja entropía. Aquí yo tengo, por ejemplo, aquí yo tengo esta expresión de acá que es la misma, ¿no? Para no pasarme haciendo álgebra. Entonces lo que hice fue lo siguiente, este Z2 lo he pasado a multiplicar para acá y ya hacemos con esto. Y esto de acá lo vamos a dejar solo, ¿ya? No vamos a tocar esto. Luego esto lo he pasado a multiplicar, lo he pasado acá arriba. Y acá abajo he factorizado el Z1. Entonces me quedaría 1, Z2 sobre Z1, R0 sobre Z1, GMR0. Me quedaría esto. No, esto. Y ahora he pasado a dividir, ¿no?, el GMR0 acá, ¿no?, y este Z1 lo he subido acá, ¿no? He dejado menos Z2 sobre Z1 y esto de acá. Entonces acá sería 1 sobre GMR0 y he multiplicado y he dividido por Z1. Ya, Z2 sobre Z1 por esto, R0 sobre Z1 por esto, y acá me quedaría 1. Este 1 lo he pasado para acá y observen a la relación que dio 1 sobre, todo esto es lo mismo, entonces estos numeradores se suman. Ahora a Z1 le he dado 1 sobre SC1 y a Z2 le he dado 1 sobre SC2 y lo he reemplazado y obtengo esto de acá. Bien, de acá ustedes pueden seguir jugando, ¿no? De acá ustedes, por ejemplo, pueden, dado que vamos a copiar acá primero, entonces más álgebra, y con Z1 igual 1 sobre SC1, Z2 es 1 sobre SC2, tendrían esto, menos C1, C2, 1 menos SC2, GM o R o SC2 por RM, 1 más C1, C2, más, aquí es más, me olvidé, SC1 R sub 0, GM R sub 0, H es B0 BS. Bien, el problema del amigo Razavi decía que el lambda es igual a 0, ¿no? Cuando ustedes dicen que el lambda es igual a 0, esto significa que R0 tiende al infinito. Entonces el R0 está por acá, lo que ustedes pueden hacer es lo siguiente, ¿no? Acá trabajando aquí sería 1 sobre GM, vamos a dejar el R sub 0, ¿no? 1 sobre R0 más C1, C2, R sub 0 más SC1. R0 tiene infinito, este es 0, se quedan con esto. Menos C1, C2, 1 menos SC2, GM. Noten que acá ustedes tienen un 0, ¿no?, en el semiplano derecho. Acá también tienen ustedes un, bueno, este es 0, este es 0. Acá también ustedes pueden tener un 0, no sé. Un polo, perdón, un polo, mil disculpas, un polo porque está en el denominador. Sería cuestión que ustedes lo analicen, ¿no? Acá tienen entonces un 0 y acá tendrían otro polo, un polo, ¿no? Pero obviamente lo más real es esta expresión de acá, ¿no?, porque ahí está el R sub 0. Bien, entonces así quedaría el problema. Muchas gracias, doctor Saldaña, por el problema que hemos analizado.
Bien, eso sería todo entonces en cuanto a este problema.